Haití. El 90% del país caribeño practica el vudú. El 11 de septiembre de 1997, un ferry recién botado se hundió a tan solo 50 metros de la costa. Murieron 200 personas. Los investigadores determinaron que el barco iba demasiado lleno y que las salidas de emergencia estaban obstruidas. La gente se agolpó en un lado del barco y este volcó. Muchos pensaron que el propietario de otro ferry había utilizado ritos vudú para hundirlo. En Haití, nada ocurre por casualidad o por azar. La noción del azar simplemente no existe. Las cosas ocurren por una causa, hay un motivo, y normalmente tiene que ver con algún tipo de brujería. Para vengarse, una multitud enfervorizada incendió la casa y el barco del presunto culpable. En Haití arraigó el vudú como consecuencia de una de las prácticas más perversas de la humanidad: la esclavitud. Desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, unos 12 millones de esclavos fueron embarcados en las costas de África Occidental. Aunque no tenían pertenencias, llevaron consigo algo muy importante: la religión vudú. Cuando has perdido tu identidad, cuando te lo quitan todo, el único modo de sobrevivir es aferrarte a tu religión. Muchos esclavos de África Occidental soportaron un viaje de 3 meses hasta una isla caribeña llamada Santo Domingo, una colonia francesa que más tarde se convertiría en la actual Haití. Tras su llegada a Haití en el siglo XVIII, los esclavos provenientes de diferentes tribus fueron separados para asegurarse de que no hablaran el mismo idioma. A pesar de ello, tenían dos cosas en común: los opresores franceses y el vudú. Los franceses temían que los africanos se reuniesen porque no sabían de lo que eran capaces si se organizaban. Los franceses temían al vudú y trataron de erradicarlo del corazón y la mente de los esclavos. Lo que los misioneros católicos querían era simplemente eliminar la tradición africana y reemplazarla por el catolicismo, pero no lo consiguieron. Los esclavos encontraron el modo de practicar el vudú en secreto durante las ceremonias católicas. En sus mentes transformaron a los santos católicos en espíritus vudú. En el vudú, el espíritu de la sabiduría, Dambala, es representado por una serpiente. Los esclavos veían a Dambala cuando sus opresores invocaban a San Patricio. San Patricio expulsó a las serpientes de Irlanda, y a Dambala también se le asocia con la serpiente. De modo que existe cierta similitud entre el San Patricio de Irlanda y Dambala. San Patricio se convirtió en Dambala. A mediados del siglo XVIII había en la isla 500.000 de esclavos y solo 32.000 colonos franceses. Estos fueron incapaces de impedir la huida masiva de esclavos. Muchos de ellos se fueron a las montañas, abandonaron las plantaciones y establecieron comunidades en el interior de la isla. Un terreno muy montañoso donde la mayoría de los europeos no se atrevían a aventurarse. En las montañas, los esclavos huidos pudieron practicar el vudú y allí organizaron la rebelión. Cuenta la leyenda que en 1751 uno de los líderes rebeldes era un sacerdote vudú llamado François McCondal. Como sacerdote vudú, McCondal tenía conocimientos de medicina natural. Podía utilizar el vudú para sanar y para matar. Muchas personas que practicaban el vudú sabían mucho sobre medicina natural, sobre hojas y plantas, sobre la vegetación, y podían preparar venenos. La insurgencia de McCondal comenzó con la ayuda de los esclavos y trabajadores de las plantaciones. El vudú contribuyó a garantizar el secretismo de la misión. Convenció a las cocineras que trabajaban para los dueños de las plantaciones para que envenenaran a sus amos. Muchos terratenientes comenzaron a sospechar de su propio servicio.
El sacerdote vudú McCondal también envenenó las reservas de agua, sembrando el pánico entre los propietarios de plantaciones y los soldados franceses. Se volvieron algo paranoicos, ya que no sabían quiénes eran los responsables y comenzaron a sospechar unos de otros. El envenenamiento era un acto de terrorismo. Los franceses tardaron 5 años en atrapar a McCondal, tiempo durante el cual la rebelión se había cobrado unas 6.000 vidas. Cuando los franceses lo capturaron en 1758, no mostraron piedad. Las autoridades francesas organizaron la ejecución pública de McCondal para que sirviera como ejemplo. Obligaron a los esclavos a presenciarla. Pero según la leyenda, estos fueron testigos de un hecho insólito relacionado con el vudú. Cuando McCondal comenzó a arder, los esclavos le vieron transformarse mágicamente en un pájaro y alejarse volando. En la tradición vudú existen relatos que hablan de que en ocasiones los humanos tienen el poder de transformarse en animales. Muchos esclavos creían que al morir, su alma sería transportada de nuevo a África. De modo que no resultaba extraño que pensaran que McCondal se hubiera transformado en un pájaro y que hubiera regresado a África volando. Actualmente, la leyenda de McCondal pervive en la tradición vudú. El nombre de McCondal se ha asociado con el veneno. Así que si lo utilizas contra una persona, según la tradición vudú, se dice que se le ha dado un McCondal. El 14 de agosto de 1791, 3 décadas después de la muerte de McCondal, los esclavos rebeldes usaron el poder del vudú para provocar un levantamiento aún mayor. Comenzó cuando un sacerdote vudú llamado Boukman oficiaba una ceremonia junto a varios líderes rebeldes. Convocaron al espíritu vudú de la guerra, Ogu, y le prometieron servirle para siempre si les concedía la victoria. Cuentan que Ogu aceptó sus ofrendas tomando posesión espiritual de muchos de los congregados. En agradecimiento sacrificaron a un cerdo negro y se lo ofrecieron. Usaron la sangre de cerdo que compartieron unos con otros para sellar los labios de todos. Fue una forma simbólica de expresar que nunca revelarían los secretos de Ogu. Luego abandonaron ese lugar e iniciaron su lucha por la liberación de Haití. Una semana después comenzaron los levantamientos. Los esclavos rebeldes incendiaron miles de plantaciones y mataron a sus propietarios. Para enfrentarse al ejército francés utilizaban armas robadas y aperos de labranza como machetes. Los franceses estaban mejor armados, pero no sabían realmente a qué se enfrentaban. En Haití se dice que la derrota de Napoleón se debió a que luchaba contra espíritus vudú y no contra hombres. Los enfrentamientos se prolongaron durante una década. 50.000 soldados franceses perecieron en los combates. El 1 de enero de 1804, los líderes rebeldes llevaron a sus hombres a la victoria y lograron expulsar a los franceses de Haití. Lucharon contra el mejor ejército que había en el mundo, el ejército de Napoleón, y lo derrotaron. Eso es un hecho. Esta guerra, que comenzó con una ceremonia vudú, condujo a la derrota del ejército de Napoleón. Fue la primera y única rebelión de esclavos que tuvo éxito en la historia. Nueva Orleans, Estados Unidos. Allí se celebra un desfile muy particular. Es la capital del vudú en Norteamérica. Aproximadamente un 15% de la población lo practica. Luisiana fue territorio francés, y el vudú se introdujo a finales del siglo XVIII, cuando los propietarios franceses de plantaciones abandonaron Haití, llevándose consigo a sus esclavos. Hoy en día los turistas compran muñecos vudú en las tiendas del barrio francés. Pero el vudú de Nueva Orleans tiene un lado oculto.
Algunos rituales nunca llegan a ser presenciados por los turistas. Sin embargo, un lugar que visitan tanto los ciudadanos locales como los visitantes es el cementerio de San Luis. En el interior de esta cripta se encuentra el cuerpo de una mujer que creó un estilo de vudú único en Nueva Orleans. Marie Laveau falleció en 1881, pero algunos creen que todavía ejerce su poder sobre la ciudad. Lo que hizo en el siglo XIX alimenta la leyenda, aunque existen pocas pruebas fehacientes de sus poderes mágicos y no hay muchos datos sobre su vida. Muchos documentos han desaparecido. Para empezar, algunos fueron falsificados. Solo existe multitud de historias y leyendas. Muchas son falsas, pura invención, para alimentar el mito. Los expertos creen que Marie Laveau nació entre 1794 y 1803. Se dice que era hija de un rico hacendado blanco y de su amante esclava. A comienzos del siglo XIX era una ciudadana libre. Mantuvo una buena relación con el líder de la Iglesia Católica de Nueva Orleans. El pastor de la Catedral de San Luis era un hombre llamado Père Antoine, que ayudó a muchos esclavos y a gente de clase baja. Trabajaba para liberarlos. Marie Laveau colaboraba con él. Como mucha gente en Nueva Orleans, Marie Laveau era católica, pero creía en el vudú. La gente de Nueva Orleans acudía por la mañana a misa en la Catedral de San Luis y por la tarde al barrio Congo, donde se celebraban rituales vudú. El barrio Congo era el centro del vudú en Nueva Orleans. Tanto los negros libres como los esclavos se congregaban allí los domingos para celebrar sus rituales. Se supone que es allí donde el legendario sacerdote vudú, el Dr. John, enseñó a Marie Laveau todo lo que sabía sobre esta religión, incluso el modo de realizar poderosos hechizos. Utilizaban saquitos que llenaban con almidón, judías secas, trozos de metal o piel de animales. Lo principal no son los ingredientes, sino la intención con que los utilizas. La persona que hace estos conjuros invoca a los espíritus vudú para que le otorguen poderes. ¿Comprendes el poder que estás recibiendo? Llevar uno de estos saquitos es como llevar un crucifijo, una medalla de San Cristóbal o una cola de conejo. Se cuelga alrededor del cuello o se coloca sobre la puerta. Proporciona protección. Marie Laveau vendía esta especie de amuletos y se ganó la reputación de hechicera, atribuyéndosele misteriosos poderes. Algunos creían que sus poderes se basaban en la intimidación. Marie Laveau contaba con multitud de contactos que le proporcionaban información, pues se dedicaban a espiar a la gente importante. Tenía conexiones tanto en el ámbito político como en el económico. El estatus de Marie y la relación que tenía con el pastor católico Père Antoine le permitían hacer algo que habría sido considerado blasfemo en cualquier otra iglesia. Marie Laveau podía oficiar ceremonias vudú en el altar de una iglesia católica, la Catedral de San Luisiana, que habían comprado los franceses. Se cree que en 1830 un incidente convenció a toda Nueva Orleans de los poderes esotéricos de Marie Laveau. El hijo de un hombre rico había sido condenado a muerte. Sus abogados le dijeron que el caso no tenía solución, así que el padre se fue a ver a Marie Laveau. Desesperado le ofreció una casa como premio si usaba el vudú para liberar a su hijo. Para realizar este rito, Marie pasó semanas rezando en la iglesia de San Luis, infligiéndose una especie de autocastigo. Se introdujo en la boca 3 pimientos de Guinea extremadamente picantes y los mantuvo allí durante horas. Guinea es para muchos expertos en vudú el lugar de donde proviene esta religión.
Los espíritus vudú siempre se conmueven por los grandes sufrimientos. Por eso, cuando ella realizó este sacrificio, la escucharon. En la mañana del juicio, Marie Laveau se coló en la sala y colocó bajo la silla del juez los pimientos que había tenido en la boca. Algunos creen que la energía espiritual del vudú trasladada a los pimientos hizo que el juez decidiera no condenar al joven. Cuenta la leyenda que el padre del liberado recompensó a Marie Laveau con una casa en St. Anne Street. Esa es la explicación esotérica de la historia. La explicación racional es que ella conocía al juez. Al margen de cómo liberar a aquel hombre, muchos de los habitantes de Nueva Orleans creyeron que Marie Laveau podía usar el vudú para influir en el sistema judicial de la ciudad. En julio de 1850 ocurrió algo que sirvió para fortalecer esa creencia general en los poderes de Marie Laveau. Ella era contraria a las ejecuciones públicas, muy comunes en aquella época. Se trataba de ahorcamientos públicos. Eran considerados como espectáculos y congregaban a miles de personas. Jean Adams y Anthony DeLille fueron condenados a la horca por el asesinato de una esclava negra. Fueron encarcelados en una prisión del Estado. Marie Laveau se pasó la noche rezando por los condenados y les prometió que evitaría su ejecución a pesar de la sentencia. La doble ejecución de Adams y DeLille iba a tener lugar el 17 de julio de 1850 a mediodía. Pero Marie Laveau pretendía utilizar el vudú para evitarlo. Mediodía del 17 de julio de 1850. Estaba a punto de realizarse un ahorcamiento público en el centro de Nueva Orleans. Jean Adams y Anthony DeLille habían sido condenados a la horca por el asesinato de una esclava negra. Aquella mañana, justo antes del mediodía, una gran multitud se había congregado frente al patíbulo. Eran miles de personas, según los periódicos. Muchos de los congregados se percataron de la llegada de Marie Laveau. Era conocida como la reina del vudú en Nueva Orleans. También era una enemiga acérrima de las ejecuciones públicas. Momentos antes de que los dos hombres fueran ahorcados, el cielo se oscureció de manera repentina. Comenzó a llover y luego a diluviar. Una tromba de agua caía del cielo. Entonces llegó el momento de la ejecución. Procedan. Al abrir la trampilla, la sorpresa fue general. La gente se quedó perpleja al ver que los condenados habían caído directamente al suelo, ya que las sogas habían desaparecido. Para muchos testigos solo había una explicación. Marie Laveau había intercedido para librarlos de la horca. Para quienes creen en el vudú, si en unos hechos está implicada una poderosa hechicera como Marie Laveau, es muy fácil relacionarla con el repentino cambio de tiempo y con la salvación de los condenados. Es más fácil atribuirlo al vudú que a una simple coincidencia. Más tarde, los dos hombres pudieron ser finalmente ahorcados, pero el inexplicable suceso consiguió el propósito de Marie. La gente mostró su desacuerdo con aquel método de ejecución tan cruel. Como resultado, Luisiana se convirtió en el primer estado norteamericano en prohibir las ejecuciones públicas. Es una de las pruebas más firmes que tenemos en relación con el supuesto poder del vudú, porque aquel acontecimiento fue presenciado por mucha gente y porque además el Estado abolió una ley. Marie Laveau murió en 1881, aproximadamente a la edad de 87 años. Aún así, muchos creen que todavía ejerce su poder sobre la ciudad, que ayuda a quienes le hacen ofrendas y castiga a quienes la deshonran, como el escritor Robert Talent. A mediados del siglo XX, Talent publicó varios libros sobre Marie Laveau. Los seguidores del vudú consideraron que estos libros difundían una falsa idea del vudú, presentándolo como maléfico y violento.
Su bestseller de 1947, El vudú en Nueva Orleans, era leído como si se tratara de un ensayo. Pero muchos creen que contenía un concepto distorsionado y sensacionalista del vudú. Talent describía rituales ejecutados por Marie Laveau en los que promovía orgías y sacrificaba a bebés humanos. Era una mujer perversa. Mataba a los bebés que no eran queridos por sus madres. Solía colgar sus cuerpos en la chimenea como jamones y los ahumaba. Mató a muchos niños. Cuentan que su guardarropa estaba lleno de esqueletos. El 1 de abril de 1957, 10 años después de la publicación de su libro El vudú en Nueva Orleans, Talent murió de una forma misteriosa. Robert Talent estaba en la cocina de su casa. Abrió uno de los armarios y sacó de él un vaso. Lo puso bajo el grifo para llenarlo de agua. Bebió unos sorbos y cayó muerto. Normalmente el agua de Nueva Orleans no mata con tanta rapidez. Para mucha gente de Nueva Orleans, el motivo de la muerte prematura de Talent a la edad de 47 años era obvio. Un castigo de los espíritus vudú por no respetar la memoria de Marie Laveau. Hoy en día, gran cantidad de personas en Nueva Orleans tratan de mantener la buena reputación de Marie Laveau. Cientos de ellas hacen ofrendas frente a su tumba a diario. Se ha convertido en una especie de santa, en espíritu vudú para los devotos. Es un antepasado muy querido y la gente continúa haciéndole ofrendas, recordando su nombre y pidiéndole que les ayude. Ellos la sirven y ella les sirve a ellos. Aunque el vudú impregna el folclore de Nueva Orleans, para muchos es una religión seria que atrae a nuevos creyentes. En Haití, el vudú coexiste con la Iglesia Católica y sigue siendo influyente. En el pasado, el vudú trató de ser eliminado mediante diversas campañas. Había motivos políticos y religiosos, pero no tuvieron éxito. El vudú lleva aquí miles de años y perdurará durante muchos más. En África Occidental, lugar de nacimiento del vudú, esta religión permanece libre de las influencias del mundo exterior. Para nosotros, en el vudú no hay un lado malo. Todo lo que nos proporciona el vudú son cosas buenas. Por eso creemos en él. La peculiar historia del vudú lo ha convertido en un tema cautivador, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Los que practican el vudú seguirán sirviendo a los espíritus con la creencia de que estos les beneficiarán. Pero para los meros observadores, el vudú seguirá estando lleno de misterios.